de la historia. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Luego, como ya estamos entrando en la etapa de exposiciones, ya los demás grupos tienen que ir viendo cuando la anterior a su número esté exponiendo, ya tienen que prepararse porque en la siguiente clase ya le tocaría al siguiente grupo. Por ejemplo, hoy día yo empiezo con la unidad 1, entonces ya el día miércoles estaríamos con la unidad 2, si es que llegásemos a acabar la unidad 1, que es cortita. Yo creo que sí la vamos a acabar en esta clase. Entonces, de esta manera ya avanzamos sin tener interrupciones para poder anivelar nuestro avance, ¿no? En cuanto a lo que es la etapa del avance de las exposiciones y luego ya entrar a las evaluaciones, los 2 exámenes, etcétera, de acuerdo al cronograma que lo establece en la facultad. Bueno, dicho esto, entonces, veamos la unidad 1, introducción a las redes de computadoras. Iván, por favor, tome nota mientras tanto de la asistencia. A ver, veamos. Muy bien. En esta unidad, la unidad 1, introducción a redes de computadora, vamos a ver rápidamente un pantallazo sobre lo que es la historia y los orígenes de las redes de computadora desde que nacieron como señales analógicas hasta lo que actualmente conocemos con señales de transmisiones digitales. También vamos a analizar algunas definiciones sobre lo que son las redes de datos de algunos autores y propiamente una conclusión respecto a una definición clara y precisa que tiene 3 partes, la cual vamos a analizar cada una de estas partes para poder entender concretamente la definición de una red de datos o una red de computadora. Así también, intrínsecamente, vamos a ver lo que es el objetivo de una red, cuál es el motivo, cuál es la finalidad para la existencia de una red de datos. Más que todo a nivel de definición teórica, ¿no? Porque puede resultar bastante obvio de que ya sepamos para qué sirve, ¿no? Pero es importante verlo más a nivel teórico para que podamos tener mayor entendimiento como conocimiento base a lo que vamos a ver en el resto de la materia. Vamos a ver cuáles son los componentes que conforman una red de datos, porque una red de datos no es solamente cables y computadoras, conlleva otro tipo de cosas, de elementos más que tienen que estar ahí, son necesarios para que una red de datos pueda existir. Ya en la última parte de esta unidad, que es la parte un poquito más larguita, no sé si nos da el tiempo para verla hoy día, vamos a ver los tipos de redes, sus clasificaciones de acuerdo a diferentes puntos de vista, ya sea, por ejemplo, de acuerdo a su alcance, de acuerdo a su configuración topológica, de acuerdo a su dirección de datos de transmisión. Entonces, de acuerdo a diferentes puntos de vista, podemos nosotros ver una clasificación de redes de datos, es decir, varias clasificaciones de redes de datos, aunque se trate de la misma topología en sí. Eso lo vamos a ver en la última parte de esta unidad. Entonces, entrando rápidamente a lo que es la parte de la historia de computadoras, no nos vamos a demorar mucho, simplemente vamos a ver los avances desde los inicios, desde la época que se utilizaba el telégrafo con código Morse, que eran señales de impulsos eléctricos, que funcionaba a través de cable, como seguramente nosotros sabemos. En aquella época se hicieron, bueno, más que todo en Norteamérica. Acá en Sudamérica no teníamos todavía. En esa época, 1838, la República recién estaba naciendo prácticamente. Pero en otros países ya existía, ya se comenzaba con este tipo de avance de comunicación. En Estados Unidos se crearon un conjunto de redes para poder hacer llegar estos impulsos eléctricos a través del código Morse. Este tipo de redes, que posteriormente se expandió en el país, bueno, en Norteamérica propiamente dicho, sirvió más adelante para lo que fue ya la telefonía, gracias a que ya la red estaba establecida. Entonces, mediante este cableado existente ya se podía hacer otro tipo de transmisión y no solamente el código de telégrafo Morse, ¿no? Así fue evolucionando el primer teléfono, Graham Bell, el creador, en el año 1877. Veamos entonces, los transistores ya hacen su aparición a mediados de los 40, las computadoras tenían unos tamaños enormes. En esa época es cuando se dice que más valor tenía el hardware que el software, y realmente así era, más se invertía en hardware que en software. Hoy en día es al revés, ¿no? Más valor llega a tener el software que el hardware en sí. Cómo han cambiado las cosas a través del tiempo. La primera red de redes que se manejaba en Norteamérica, también ahí fue donde nació esto, que fue la antecesora de lo que hoy conocemos como Internet,
fue la ARPANET, justamente. Esta red era controlada por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos y, bueno, tenía obviamente fines militares. Allá por los años 50, casi finales de los 50 y entrando a los 60, es que ya se contaba con una red que interconectaba de costa a costa a los Estados Unidos, pero no era una red libre. La ARPANET ya tenía sus protocolos, ya hacía transmisiones de largas distancias, pero no era de libre uso, era específicamente conectaba todo lo que es el área militar y así también algunas universidades que se unieron a esta primera red allá por finales de los años 60. Pero posteriormente ya fueron evolucionando los protocolos para optimizar el acceso a una red de datos. Bueno, en 1969 la primera red de computadoras, ya aquí liberado más que todo al área académica, en realidad eran universidades que se conectaban en esa época, y así hasta en principio de los años 70 ya se crea la primera conexión intercontinental. En esa época ya se fue liberando lo que se conoce como la Internet. Ya DARPANET libera sus protocolos, libera la red y pasa a ser ya de dominio público, de carácter público, de lo cual ya cualquier empresa que esté, obviamente ante algunos entes reguladores, eh, podría ya tener acceso, podía poner su servidor y hacer uso de estas tecnologías que estaban ya extendidas por todo el continente, en principio norteamericano, luego en el norte de Europa, y así se fue realizando la interconexión. Bueno, bueno, fueron mejorando los protocolos y así como le digo, es que ya surge, ya al liberarse la ARPANET, se da paso a lo que se conoce como Internet, lo que actualmente es Internet. Y así ha ido evolucionando. Esto entra en nuestro tema de red de datos porque, claro, es la evolución de la red de redes, la red mundial, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros vamos a hacer ya un estudio más específico sobre lo que son las 7 capas del modelo OSI, que más adelante vamos a ver de qué se trata todo eso. Aquí también un poco de historia, en principio de los años 70, cuando se realizó la primera comunicación inalámbrica, que fue en Hawái, ¿no? El famoso Aloha. Esto lo pueden profundizar en el libro, está bien especificada esta historia, interesante. Le hago una pregunta al curso. ¿Cuál es la diferencia entre Internet y la triple W, la World Wide Web? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre Internet y la triple W? Aquí se lo voy a escribir. Ahí está en el chat. A ver, ¿qué pueden decirnos? ¿Cuál es la diferencia entre Internet y la triple W? Sí, va por ahí la cosa, Víctor Hugo, más o menos así. Lo que pasa es que no lo está tal vez sabiendo explicar. Pero a ver, ¿alguien más podría complementar la información? Vamos bien, bien, Víctor Hugo, gracias por la participación. ¿Cuál es la diferencia entre Internet y la triple W? ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Se han puesto a pensar? Fíjense ustedes, algo que lo vemos, es cotidiano todos los días, Internet, la triple W, siempre que entramos a un navegador, triple W punto y el dominio, ¿no? O sea, es algo muy cotidiano. Pero se han detenido a pensar y preguntarse qué es la triple W y qué es Internet. ¿Es lo mismo o es diferente? ¿Qué cosas son esas? Bueno, respecto a lo que dijo a la World Wide, la WWW, Internet es, como el nombre lo dice, es una red de computadoras, pues, ¿no? Que están conectadas alrededor de todo el mundo. Y entonces, no sé, la WWW llegaría a ser como dijo él, algo así como no un protocolo, Sí, va por ahí la cosa, Iván. como un protocolo para las páginas, entonces con la cual para ingresar a ello utilizamos la red mundial que es Internet. Sí, va por ahí la cosa. Concretamente, y dicho fríamente,
Cuando hablamos de Internet y hablamos de la triple W, en realidad, cuando hablamos de Internet estamos hablando de la infraestructura mundial que existe, los medios de transmisión, por ejemplo. Sin embargo, cuando hablamos de la triple W, estamos hablando de la red que funciona sobre Internet, la red que funciona sobre esa infraestructura mundial que ya existe, sobre ese medio de transmisión que existe a nivel mundial. Ahora, fíjense ustedes para que puedan entender mejor este concepto. Por ejemplo, en la Internet no solamente funciona la triple W, en Internet funcionan otro tipo de servicios. ¿Me entienden? Por ejemplo, puede ser que funcione, qué sé yo, transmisiones TCP, por ejemplo, para compartir archivos a nivel de servidor o a nivel de una VPN, por ejemplo, de red virtual privada. Puede ser que existan servicios de streaming y no necesariamente tiene que ser la triple W. Sin embargo, cuando hablamos de la triple W, estamos hablando de una red mundial que aglomera todas las páginas web. A eso es que se refiere el World Wide Web. Entonces, Internet recibe la triple W. La triple W trabaja sobre la infraestructura de Internet, hace uso de esos protocolos de conexión. Pero es solamente uno de los hartos servicios que nos puede brindar el trabajar sobre la infraestructura de Internet. ¿Notan la diferencia entonces ahora? ¿Alguna pregunta sobre este análisis? ¿Se entendió? ¿Hola? Perfecto. Entonces, démonos cuenta, son conceptos, como les decía, muy cotidianos, pero a veces no nos hemos detenido a pensar de qué se trata, qué cosa es eso. Entonces nos aclara más el conocimiento, ¿no? Ahora vamos a ver a nivel conceptual entonces qué es una red de computadoras. ¿Qué dicen los autores? Dice, según el libro de Tannenbaum, utilizaremos el término red de computadoras para referirnos a un conjunto de computadoras autónomas interconectadas mediante una sola tecnología. Otro autor dice, una red es un sistema de interconexión de computadoras que permite a usuarios compartir recursos, aplicaciones, voz, imágenes y transmisiones de video. ¿Sí? Es válido también. Es válido. Esta definición, bueno, en los libros podemos encontrar varias definiciones, pero concretamente, ¿qué es una red de datos? Analizando bien los conceptos, que tiene mucho que ver con lo que ya hemos visto. No, lo que hemos visto es muy válido, es correcto. Eso que estamos viendo en pantalla es correcto. Pero concretando más, cerrando más lo que es la parte conceptual de una definición de red, podemos decir lo siguiente: una red de computadora es un conjunto de computadoras interconectadas entre sí a través de un medio de transmisión cuyo objetivo es la de compartir información y recursos. Un conjunto de computadoras interconectadas entre sí a través de un medio de transmisión cuyo objetivo es compartir información y recursos. Aquí puedo yo identificar tres partes para que entendamos bien una definición de una red de datos. Primeramente, dice que es un conjunto de computadoras interconectadas entre sí, en la primera parte. ¿Y cómo se interconectan entre sí? Se interconectan a través de un medio de transmisión. Necesariamente tiene que haber un medio de transmisión, ya sea alámbrico o inalámbrico, pero sí o sí un medio de transmisión, bastante obvio. ¿Cuyo objetivo? ¿Para qué sirve una red de datos? Básicamente lo podemos resumir en dos cosas. Sirve para compartir información y recursos. Pregunta para el curso, pregunta para el aula. Primeramente tendríamos que entender qué es una computadora a nivel conceptual, porque seguramente computadora ya se están imaginando un teclado, un mouse, pantalla, el CPU seguramente, ¿no? Pero a nivel conceptual, estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Computación, les pregunto, ¿qué es una computadora? ¿Hola? A ver, vamos a llamar entonces Darío Suárez Lazarte. ¿Qué es una computadora? ¿No hay Darío? Disculpe, ingeniero, la pregunta.
¿No está en clase, Darío? Ingeniero, ¿me escucha? Alto y claro. ¿Cuál es la pregunta, disculpe? ¿No está en clase, Darío? Esa es la pregunta. Estoy en clase de ingeniero. Bueno, entonces sabrá cuál es la pregunta. ¿Qué es una computadora, verdad? Conceptualmente hablando, ¿qué es una computadora, Darío? ¿Qué puede decirnos? Es un dispositivo encargado de contar, de hacer operaciones aritméticas y matemáticas. ¿Ya? ¿Qué más podríamos decir? Que también es capaz de recibir información y almacenarla. Sí, es correcto. ¿Qué más podríamos decir? Y a Más, la vez también puede transmitir información. No se ya, me ocurre más. ya está bien, Darío. Gracias por la participación. Julio González, ¿qué puede agregar a esa información? Buenas noches, ingeniero. No, también se me ocurría que era una unidad de procesamiento de datos y almacenamiento a la vez. Una unidad de procesamiento de datos y almacenamiento. En sí ya ha dado los dos conceptos que son necesarios y suficientes para poder determinar qué es una computadora, porque una computadora no es solamente una portátil, una computadora no es solamente la PC de escritorio. Un smartphone puede ser una computadora si nos enmarcamos en la definición necesaria y suficiente para determinar qué es una computadora. Entonces, una computadora es un dispositivo que tiene procesador y memoria. Todo dispositivo que cumpla eso es una computadora. Es catalogado como una computadora. Entonces, cuando hablamos de una red de datos y decimos un conjunto de computadores, estamos hablando de dispositivos que tienen procesador y memoria. Entonces, son dispositivos, conjunto de dispositivos que tienen procesador y memoria que están interconectados entre sí. A través de un medio de transmisión, ese es el segundo punto que podríamos analizar en esta definición. Cuando hablamos de un medio de transmisión, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando ya sea de un medio de transmisión inalámbrico o a través de un medio de transmisión guiado o alámbrico, ya sea un cable de red, como el que conocemos a nivel doméstico, ¿no? El cable UTP, por ejemplo, es el más conocido. Un medio de transmisión podría ser el Wi-Fi a través de radiofrecuencia, el Bluetooth, por ejemplo, que está todo eso debidamente normado en los estándares que también vamos a ver más adelante, en la IEEE 802. Entonces, es un conjunto de dispositivos que necesariamente tiene que tener un medio de transmisión, obviamente, para poder realizar la interconexión. Y dice, cuyo objetivo es el de compartir información y recursos. Cuando hablamos de compartir información y recursos, ¿a qué nos referimos? Información es bastante obvio, pero recursos, ¿a qué nos referimos? Alejandro, José Alejandro, ¿está? Bueno, ingeniero, la pregunta era ¿a qué se puede referir uno cuando dice lo que es el tema de compartir recursos? Correcto. Bueno, para mí sería, bueno, compartir recursos, compartir los datos que se tiene uno hacia otro, no sé, de un emisor a un receptor o ya sea muchos, compartiendo lo que uno, bueno, lo que el emisor tiene y que va para el receptor. Eso sería compartir información en todo caso, pero información y recursos, dice la definición. Compartir información nos referimos a los datos, como bien lo acaba de decir el compañero Alejandro, compartir archivos, por ejemplo, etcétera. Pero cuando hablamos de compartir recursos, en una red de datos se puede compartir recursos también. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, puede ser que yo ponga una impresora. Estoy ya compartiendo un recurso para todos los miembros de la red de datos, por ejemplo. Puedo compartir recursos, por ejemplo, puedo poner un servidor y las demás terminales que se conecten a ese servidor, lo que se conoce como terminales tontas, por ejemplo. Pues son terminales que carecen de disco duro y están trabajando netamente en el servidor. Ese servidor está compartiendo recursos para las demás terminales. Entonces, una red de datos me permite compartir recursos, entre otras cosas, como también así información. Esa es la definición. Es un conjunto, ¿qué es una red de datos entonces? Es un conjunto de computadoras interconectadas entre sí a través de un medio de transmisión, cuyo objetivo es la de compartir información y recursos. Así de facilito, estoy seguro que se les va a memorizar esa definición. ¿Alguna pregunta, compañero?
Entre los objetivos, que ya lo hemos englobado en dos palabras, el de compartir información y recursos, podemos desglosar lo siguiente, ¿no? Uso de recursos que ya lo comentamos, habilitar comunicaciones entre los equipos que integran la red, eso, para poder pasar información, simplificar la gestión del sistema de trabajo, aumentan las capacidades de procesamiento, mantenimiento de hardware y de software, bueno, se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? De manera remota. Los servicios de una red, acceso a la red, compartir archivos, lo de las impresoras, esto estamos hablando ya de recursos, ¿no? Bueno, también información y acceso a Internet. Ahora, ¿cuáles son los componentes de una red de datos? Entre los componentes de una red de datos podemos mencionar, además de los hosts o computadoras en sí, existen otros elementos que hacen que una red de datos exista. Por ejemplo, podemos poner un servidor, hace parte de una red de datos, un terminal, que son los hosts, dicho de otra palabra, o la computadora, son los terminales. Un sistema operativo necesario, porque sin sistema operativo no va a haber control de acceso a la red, por ejemplo. No va a haber un entendimiento entre un dispositivo y otro, no va a existir los protocolos. Gracias al sistema operativo sí se puede, se puede trabajar con los diversos protocolos de una red de datos. Sistema operativo de red, dicen sí ahí, ¿no? Pero también está el sistema operativo de las computadoras en sí, por ejemplo, el Windows, el MacOS, el Linux. Esos sistemas operativos forman parte de una red de datos. Recuerden ustedes que cuando vamos a configurar el IP de un dispositivo, necesariamente tenemos que entrar a las configuraciones, tal, que nos brinda el sistema operativo. Cada sistema operativo tiene una forma diferente que nos hace configurar la IP del dispositivo, el identificador lógico, ¿no? De una computadora. Entonces, el sistema operativo de la computadora es parte de una red de datos. Si hablamos de sistemas operativos de red, en este caso, por ejemplo, estaríamos hablando de los routers. Los routers tienen también sistema operativo, el iOS, que nos permite, es un sistema operativo netamente orientado, obviamente, a la conexión de red de datos. No es otra cosa, no podemos hacer otro tipo de cosas que no sea orientado a eso. Entonces, los routers también tienen sistema operativo, los sistemas operativos de red. Obviamente, los dispositivos de red forman parte también de una red. Cuando hablamos de dispositivos de red, estamos hablando de switch, hub, router, puentes, etcétera, access points. Todos esos dispositivos conmutadores son dispositivos de red. Muy necesario, también forma parte como componente de una red. Y los medios de conexión o medios de transmisión, que puede ser cable, como les comentaba hace rato, ¿no? Puede ser a través de señales de radiofrecuencia, puede ser fibra óptica, etcétera. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vamos bien, ¿no? Bien fácil y bien básico este tema. Componentes de una red. Eso ya lo vimos. Bueno, los servidores también, ¿no? Un servidor que brinda diversos servicios al conjunto de computadoras. Puede ser servidor de impresión, puede ser los servidores de archivos, ficheros que brindan información al resto de hosts que componen una red de datos, ¿no? Puede existir una aplicación que esté funcionando desde el servidor y desde una terminal podemos ejecutar esa aplicación. Están los servidores web que brindan servicios a través de protocolos de Internet. Puede ser a través de protocolos de Internet o de una intranet que funciona como Internet pero a nivel local. Eso es una intranet. Pueden ser que existan servidores de correo electrónico, proxy, etcétera. Los terminales, ahí se está describiendo de qué se trata cuando hablamos de terminales. Aquí lo que le comentaba, los sistemas operativos, puede ser el sistema operativo de una computadora o de algún dispositivo de conexión como los routers, lo que comentábamos hace rato. Dispositivo de red. Bueno, también aquí podemos ver, por ejemplo, la hub switch, la tarjeta de red es un componente muy importante. Puede ser de tarjeta de red inalámbrica que nuestra computadora tenga incorporado, por ejemplo, que le coloquemos. Ese dispositivo es parte de una red de datos, porque sin eso el terminal no va a poder acceder a una red.
bueno, están los modems, los bridge o puentes, los enrutadores, puede ser enrutadores inalámbricos. Existe un híbrido entre lo que es un router y switch capa 3 incluso se conoce. Antes era muy marcada la diferencia. Switch era netamente switch y nada más que switch, solamente trabajaba con direcciones físicas MAC que se conoce. Actualmente nosotros compramos dispositivos domésticos fácilmente configurables que nos permite, tiene su sistema operativo ese dispositivo que nos permite configurar direcciones MAC físicas a nivel de capa 2, pero también nos permite funcionar con direcciones IP, que es lo que más se maneja hoy en día, con direcciones IP a nivel local. Y puede funcionar a nivel inalámbrico, como también cableado, ¿verdad? Están los switches, etcétera. Todo eso hacen parte de los componentes de una red, como así también los medios de transmisión, cableado por fibra óptica, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Mientras tomo agua. ¿Quién es del grupo 2? Yo, ingeniero. Ok. Era Ábalos, ¿no? Correcto. Ya. Bien, la segunda parte de la unidad 1, ya aquí, como les comentaba, vemos los tipos de red, sus clasificaciones de acuerdo a diferentes criterios, que pueden ser, por ejemplo, de acuerdo a su alcance, de acuerdo al método de conexión, se pueden clasificar, de acuerdo a la relación funcional, de acuerdo a la topología de red, en la clasificación más conocida, puede ser de acuerdo a la direccionalidad de los datos, de acuerdo al grado de autentificación y de acuerdo al grado de difusión. De acuerdo a esos criterios se puede sacar sus respectivas clasificaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de acuerdo a su alcance, estamos hablando de la red LAN, una de las más conocidas. La red MAN, la red WAN, red de área local, red de área campus, red de área metropolitana y red de área extendida. Y PAN es red de área personal. Y así sucesivamente. Entonces, este cuadro para que ustedes enfoquen a nivel general de que se puede clasificar las redes de acuerdo a diferentes criterios. Y cada uno de ellos ya con sus respectivas clasificaciones. ¿Cómo vamos de tiempo? 8 en punto, ¿no? Ya. Les voy a presentar un videito antes de que entremos ya a esta parte. A ver, ¿dónde está? Un ratito. Ya, le voy a dar play y me van a confirmar si se escucha el audio. Redes de computadoras. Una red de computadoras es un conjunto de nodos o puntos conectados por diferentes cables de red con el propósito de transmitir, recibir e intercambiar información, voz y video. ¿Se está escuchando el audio? ¿Me confirman, por favor? Ok. Dependiendo de su tamaño y alcance, realizan diferentes funciones. La red de área local o LAN conecta computadoras y estaciones de trabajo en oficinas. Tiene un carácter privado para comunicar los equipos que le integran. Su configuración de software o hardware es sencilla. Usa cables de transmisión de baja velocidad y se instala dentro de una casa o un edificio. La red de área metropolitana o MAN comunica varias LAN dispersas geográficamente. Abarca la extensión de una ciudad, por lo que necesita de elementos de interconexión de redes con una alta velocidad y mecanismos de seguridad. La red de área amplia o WAN interconecta terminales LAN y MAN.
por lo que es costosa para el envío de la información. Cubre áreas geográficas muy extensas como países o continentes. Internet maneja un amplio rango de información y servicios al conjuntar redes WAN de todo el mundo, como pueden ser redes académicas, de negocios, empresas o gobiernos. La información en todas estas redes llega a su destino gracias al protocolo de control de transmisión o TCP, el cual permite la conexión entre computadoras. En él va incluido el número IP, que es la dirección que identifica cada equipo dentro de una red. Las redes también se pueden clasificar por la forma en que se conectan con las computadoras o dispositivos, a lo que se le conoce como topologías. Entre las principales se encuentran en estrella, donde los equipos están conectados a un hardware llamado conmutador o concentrador. Se usa principalmente para redes LAN por su fácil instalación y porque permite agregar nuevos equipos de manera sencilla. En anillo, donde las computadoras están conectadas a un distribuidor que administra la comunicación entre los equipos. Esto permite una comunicación por turnos, por lo que es parecida a la estrella, salvo que el distribuidor se encarga automáticamente de redireccionar mediante la dirección IP, por lo que es más confiable y permite incluso conectar otros enlaces. Es el más usado en redes que necesitan instalar un servidor y periféricos como impresoras. En malla, cada computadora está conectada a todas las otras, por lo que garantiza una comunicación completa, robusta y de alta disponibilidad. Sin embargo, es poco flexible y escalable. Además, el costo de su cableado puede ser muy alto. En árbol, se utiliza comúnmente en sistemas conectados en serie para hacer varias ramas, por lo que está compuesta por 2 o más repetidores en un diseño, donde se clasifican los dispositivos de red según los elementos que enlazan. Es de ayuda en organizaciones que necesitan expansión de sus equipos de red. Además, brinda flexibilidad y escalabilidad. Las redes de computadoras comprenden además módems, cortafuegos y enrutadores que usan una variedad de protocolos y algoritmos para intercambiar información vía Internet. Bien. Bien, entonces, esta parte... estoy en el video, permítame un ratito. Ahora sí. Esta parte de los tipos de redes, como les comentaba, en el video que acabamos de ver, mostraron lo que es la clasificación de acuerdo a la topología de red, mostraron anillos, etcétera, que más adelante igual lo vamos a analizar, pero se puede utilizar diferentes criterios de acuerdo a diferentes tipos de clasificación, como les comentaba. Vamos a analizar cada uno de ellos. Ahorita ya no nos va a dar el tiempo, no quisiera dejar a media esta aplicación, para ver, de acuerdo a su alcance y todo lo que tenemos ahí en pantalla, un análisis, una explicación de cómo es cada una de estas clasificaciones y luego finalmente un ejemplito para que ustedes puedan distinguir dentro de una misma topología que se puede clasificar de acuerdo a diferentes tipos de clasificación, hablando de una misma red. Entonces, quedamos aquí, el día miércoles continuamos con la unidad 1 y el viernes el grupo 2 estaría ya exponiendo. ¿Listo? Que tengan buenas noches, compañeros. Finalizamos. Muchas gracias.